Muy buen día. El día de hoy vamos a empezar con un tema más de la materia de seguridad informática. El día de hoy nos toca exponer, en la portada lo veremos ahora. El tema a tocar el día de hoy será tipos de muros de fuego, capa de multicapa y, firewalls personales. Mencionando lo dicho previamente del tema, ya mencionado, los integrantes del equipo en 4D es su servidor, Badal Backup Jonathan Yair, y mi compañero Hernández Santiago Fernando Moisés son los que hemos desarrollado la exposición de este tema para brindarlos a todos ustedes y esperamos sea de su agrado. Bueno, vamos a empezar el tema de firewall o cortafuegos, básicamente definiendo lo que es el concepto básico del mismo, ¿no? Eso es un tema ya bastante hablado en asignaturas pasadas y en temas anteriores. Básicamente el muro de fuego, también conocido como firewall o cortafuegos, básicamente es un sistema que está destinado a proteger nuestra red privada, de esta forma bloqueando accesos no autorizados, evidentemente, o ataques que provengan desde otras redes. Al mismo tiempo nos permite que el tráfico entrante y el tráfico saliente entre en procesos u ordenadores de una misma red. Esto quiere decir que básicamente es como la puerta de nuestra casa. Es la que permite la entrada y salida de información y solamente deja pasar la información que realmente queremos que pase. Una forma de entender el funcionamiento de esto con una analogía bastante sencilla es el flujo de agua. El flujo de agua a través tal vez de un río o una laguna que pasa por varios canales, que pasa a través de filtros. Evidentemente el agua fluye a su ritmo y a su ritmo constante, y la basura queda en el filtro, lo que permite que no cruce esa basura y solamente cruce el agua para sus otros procesos. Pero el punto principal aquí es que funciona de la misma forma. El firewall es un filtro que va analizando toda la información que va entrando a la red, va dejando pasar la información que es realmente confiable o realmente segura, y va dejando o detiene o deniega el acceso a la información que tenga tal vez fines de perjudicar o que no tenga ningún solo motivo en la red, puesto que sea información que está llegando nada más. Básicamente el muro de fuegos o el firewall es capaz de hacer todos estos procesos y puede ser implementado tanto en hardware como en software. Y básicamente si este está bien configurado puede representar una herramienta bastante eficaz, bastante útil al momento de procesar bastantes cantidades de información, y que nuestra información provenga de diversas fuentes también. Esta va a ser una ventaja a la hora de proteger nuestras redes, por lo que es de vital importancia saber cómo funciona y saber cómo sacarle el máximo provecho, ya que hay que configurarlos no perfectamente, sino detenidamente, y que se ajuste más que nada a nuestras capacidades y a nuestras necesidades, porque puede que bloqueemos puertos que son indispensables para la navegación, que van a impedir que un usuario pueda navegar por internet, o puede que bloqueemos enlaces o accesos que son vitales para el usuario, ¿no? Para cumplir sus necesidades o cumplir con sus actividades diarias. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo funciona el firewall. Básicamente, ya lo mencionamos antes, vamos a hacer un poco más de hincapié sobre el funcionamiento, donde podemos observar la imagen que tenemos una red pública y una red privada. Básicamente y normalmente esto se encuentra al momento de unir varias redes. Cada red o computadora puede tener su propio firewall. Cada computadora evidentemente tiene un firewall que la protege, que es el caso del firewall de Windows,
que a la fecha de hoy es bastante decente, la verdad. Bueno, a mi punto de vista es bastante decente, por lo que tal vez hacer uso de un antivirus, si no vas a pagar la licencia, no tendría mucho sentido. Es mejor estar sin antivirus y solamente estar protegido con el Windows Defender y el firewall que trae el propio Windows. Además, considerando que bueno, que el sentido común es la mejor herramienta, ¿no? Para mantenernos protegidos. Bueno, regresando al punto, el firewall puede limitar puede evitar ataques, ya que se pueden evitar daños que se propagan en toda la red. Cuando antes se ataje la propagación de un mal, es mucho mejor. Esto quiere decir que si a través de la información que llega de nuestro router, el router principal, hay algún paquete que está determinadamente modificado para cumplir con una determinada actividad, este va a ser detenido por el firewall del router. Evidentemente, esto sucede si el firewall está configurado correctamente para detectar este tipo de amenazas y para bloquearlas inmediatamente, por lo que no entrará a nuestra red privada y no se va a propagar sobre los demás equipos. Aunque es importante considerar, como vemos en la imagen, cada equipo cuenta con dos firewall. En toda la red vemos que hay varios, pero directamente enfocándonos en cada equipo cuenta con dos. Vemos que hay un firewall que viene de la red pública hacia la red privada, y bueno, que pasa a través, tal vez es en un switch, y bueno, ya del switch al equipo vemos que hay otro firewall, que podremos entender que es el firewall del propio equipo, de la propia computadora, que protege al equipo, por lo que hoy en día ya ser atacado o ser vulnerado a través de internet es porque no estamos haciendo un uso correcto de este servicio, ya que la información pasa a través de muchísimos firewall de distintas capacidades y de distintas configuraciones. Puede pasar a través del firewall desde donde está saliendo ese paquete, va a pasar por el firewall de nuestro proveedor de servicios, que digamos que es un firewall ya bastante avanzado. Encima va a pasar a través de varios routers, y después va a llegar a nuestro router, luego va a llegar a nuestra computadora, y en todo ese proceso ya habrá pasado diversos procesos, ya habrá pasado por diversos cortafuegos, que probablemente ya haya sido bloqueado en el camino o en el transcurso. Lo indispensable que debemos conocer para el funcionamiento del muro de fuego es que la totalidad de la información y el tráfico que pasa por nuestro router y que se transmite entre redes es analizado por él, que es lo que comentábamos y mencionábamos previamente. Si el tráfico cumple con las normas que hemos configurado, podrá entrar y salir de nuestra red sin ningún problema, pero si el tráfico no cumple con las determinadas reglas, que son las reglas que se imponen y se configuran en el firewall, entonces va a ser bloqueado, evitando que llegue al destino, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de otras características del firewall también. Bueno, hablando de los cortafuegos y sus características, tenemos los métodos de filtración de tráfico, que básicamente dentro de ellos encontramos las políticas de firewall, que permiten bloquear determinados tipos de tráfico de red. Estas son las reglas que se configuran para el análisis de datos, ¿no? También tenemos el anti-spam firewall, que básicamente protege del spam y del phishing. Antivirus firewall protege la red interna contra ataques que provienen de internet o de la WAN. Filtrado de contenido permite bloquear en determinados sitios, o bueno, incluso hay algunos dispositivos que bloquean puertos. Esto es especialmente útil al momento de bloquear puertos para videojuegos o servicios de streaming, que bloqueando estos puertos automáticamente el servicio se cae para estas aplicaciones. Luego tenemos el servicio gestionado web, que bueno, el servicio gestionado web es específicamente orientado a dispositivos móviles o PDAs, que bueno, permite controlar a los dispositivos. Luego tenemos servicios de DPI, que nos permite controlar aplicaciones específicas.
Después de ello tenemos, bueno, antes de pasar al siguiente, algunos tipos de cortafuegos. Hay que recalcar que estos pueden ser en tanto en software como en hardware. Las características varían en cuanto a unos y otros. Luego tenemos los tipos de cortafuegos o firewalls, que bueno, estos pueden ser de nivel de aplicación, que estos aplican mecanismos de seguridad para aplicaciones específicas. Tenemos el circuito a nivel, que aplica mecanismos de seguridad cuando una conexión TCP o UDP es establecida. Recordemos cuáles son los tipos de conexiones TCP y UDP. Luego tenemos el filtrado de paquetes a nivel red, como el filtro de paquetes IP. Y luego tenemos los tipos de firewall personal. Esos podemos verlos que son como un software instalado en nuestra computadora. De ello podemos hablar como el propio que tiene Windows, el propio firewall, que es un software que básicamente protege a la computadora y analiza los paquetes. Y bueno, hablando del uso, ya esto supone una cantidad abundante de ventajas, ya que bueno, de las mencionadas y con algunos ejemplos, podemos recopilar que el uso de estos es más que obvio. Es el filtrado y la protección de la propia red, para evitar que como nosotros estemos propensos a recibir tal vez algún ataque, al igual que las otras personas que estén conectadas en la misma red. Dentro de las ventajas del uso del cortafuegos, podemos encontrar el bloqueo de acceso a equipos o aplicaciones de nuestras redes. Permite controlar, restringir las comunicaciones entre las partes, entre partes, entre tal vez un dispositivo externo a la red y nosotros, evidentemente siempre bajo una configuración establecida. Optimiza la comunicación entre los elementos de nuestra red interna, lo que ayuda a reconfigurar los parámetros de seguridad. Establece perímetros confiables, que son las conexiones confiables. Al igual nos brinda de protección de intrusiones y de información privada, que esta información pueda salir de nuestra computadora al exterior. Y bueno, ahora hoy en día, con todo lo que existe, con todas las tecnologías, todos los software que pueden existir, en realidad nada es perfecto. Y por más complejo, por más laborioso, por más reconocido, pero bueno, llamando a que por más, entre comillas, mejor firewall, ninguno es 100% seguro. En cuanto a software, siempre van a existir las vulnerabilidades, sean mínimas las vulnerabilidades que tengas, siempre las hay, y siempre hay personas que, bueno, se dedican a descubrir cuáles son esas vulnerabilidades para explotarlas, aunque también hay quienes se dedican a descubrir esas vulnerabilidades para proponer un posible parche. Y bueno, dentro de las limitaciones del cortafuegos o del firewall, también podemos encontrar que esta no puede protegerse de ataques cuyo tráfico no pase a través de él. Es decir, que el firewall no puede contra un ataque 2, ya que toda la información llega directamente a él, por lo que lo va a saturar en un momento dado, que no va a tener la capacidad de analizarla en su totalidad. Y evidentemente no se puede proteger del 2, ya que es información que está llegando y su deber del firewall es analizarla. Desde ahí ya es una desventaja, que tiene que analizar la información para saber si es correcta o no. Luego, esta no puede protegernos de amenazas cometidas o por ataques internos dentro de nuestra red. Estos ataques internos podemos llamarlo a lo que siempre comentamos, que son los usuarios, la negligencia que puede llegar a existir dentro de cada uno de ellos, o tal vez la ignorancia o el mal uso de un equipo, o el mal uso del servicio de internet. Esto también representa una desventaja para el firewall, porque no puede proteger algo que ya está dentro. Al igual no puede protegernos de fallos de seguridad de los servicios o protocolos cuyo tráfico está permitido. Es decir, si tenemos permitido en comunicación a través de determinados puertos, no va a protegerlo, ya que eso es una norma y una política ya establecida en su configuración, que tiene que dejar pasar a todos esos servicios. Y bueno, no puede protegernos de ataques de una red interna,
ya sea de archivos o a través de un software. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que son las IP tables, que esto es ya orientado un poco a lo que es Linux. Bueno, y yo voy a concluir mi parte de esta exposición, de esta presentación, hablando de la IP tables. Esto es orientado a Linux. Bueno, no orientado, sino estamos hablando de Linux, que es donde Linux tiene un sistema de firewall incluido en su propio kernel, que tiene este nombre. Y aunque la configuración del firewall del kernel, bueno, digo, del firewall de Linux, puede resultar en tanto complicada o compleja de realizar, o incluso puede ser complicada de hacer por primera vez, ya que su configuración por defecto es permitirle entrada y salida a todo. Con una configuración adecuada del IP tables podremos filtrar qué paquetes, datos o información queremos que entren y cuáles no. Justo como el ejemplo anterior que pusimos sobre las entradas, bueno, o de lo que hemos hablado anteriormente, para trabajar con IP tables es necesario permisos administrativos, por lo que tendrá que hacer uso del comando sudo en la terminal de Linux. Al igual que debemos elegir bien qué dejamos pasar y qué no, y para ello es necesario un conocimiento adecuado de los comandos que vamos a utilizar en este sistema. Bueno, se puede señalar que una configuración básica para entender la lógica del muro de fuego de Linux, pero para una correcta y compleja, eso es mencionar, se recomienda que investiguemos acerca de cuáles y qué paquetes debemos dejar entrar a nuestra red para que el firewall pueda funcionar de forma correcta. Filtrado de multicapa. En el filtrado de multicapa hay tres tipos básicos de cortafuegos que son los existentes, basado en el nivel en el que el cortafuego lleva a cabo la acción de filtrado. En los primeros se filtra en un solo nivel, normalmente a nivel de paquete. Los más modernos usan un filtro multicapa para proporcionar la mejor seguridad. A un cortafuego multicapa suele llamarse cortafuegos híbrido. Un cortafuegos multicapa lleva a cabo dos o más de los siguientes niveles de filtrado, que serían el nivel de filtrado de red, filtrado a nivel de transporte y filtrado de nivel de capa de aplicación. En estos tres capas de filtrados se relacionan con el modelo de red OSI. El modelo OSI fue desarrollado por la Organización Internacional de Estandarización para proporcionar un modelo de multicapa, diseñadores, desarrolladores de software y hardware de redes que pudieran utilizar para asegurar mejor la compatibilidad entre sus productos. Filtrado a nivel de red o paquetes. Los primeros cortafuegos fueron cortafuegos de filtrado de red. Trabajaban a nivel de red del modelo OSIS. Examinaban las cabeceras de los paquetes que contienen direcciones IP y opciones de paquete y bloquean o permiten el tráfico a través de los cortafuegos basados en información. Un cortafuego de filtrado a nivel de red puede utilizar algunas de las siguientes tecnologías. Filtrado estático de paquetes. Reglas establecidas manualmente y los puertos permanecen abiertos o cerrados hasta que se cambie manualmente. Filtrado dinámico de paquetes, más inteligente que el anterior, en que las reglas se cambian dinámicamente dependiendo de sucesos o condiciones y los puertos se mantienen abiertos mientras es necesario, entonces se cierran. Filtrado a nivel de datos o estados. Se usa una tabla para mantener los estados de conexión de sesiones, tanto como el orden en el que los paquetes deben de pasar en una secuencia autorizada por las políticas de filtrado. Stateful Inspection o inspección de paquetes a nivel de datos es una tecnología por la que se realiza un análisis de profundo de la información
contenida en los paquetes por encima de las capas de aplicación, y consecuentemente las decisiones de filtrado se basan en los que el cortafuego ha aprendido de los paquetes examinados previamente. Filtrado de circuito. Un cortafuego de este tipo, también denominado pasarela a nivel de circuito, trabaja en capas de transporte y sesiones del modelo OSIS. Pueden examinar estrechamente la información del TCP que está enviando entre equipos para verificar que la solicitud de sesión es legítima. Los filtros de circuito operan en una capa de alta modelo, la capa de transporte, capa de host a host del modelo DOT. Restringen el acceso a las bases de los equipos no usuarios mediante el proceso de la información hallada en la cabecera de los paquetes TCP y UDP. Esto permite a los administradores crear filtros que, por ejemplo, prohíben a cualquier usuario usar el equipo A desde el FTP acceder al equipo B. Cuando los filtros de circuito se utilizan, el control de acceso se basa en los datos del TCP o datagramas UDP. Pueden actuar según las banderas de estado de TCP o UDP. Las consecuencias de la información como añadido a la dirección de origen y destinado de números de puertos. Este filtrado permite a los administradores inspecciones de la sesión más que paquetes. Filtrado de capa de aplicación. El filtrado de aplicaciones se lleva a cabo por pasarelas de aplicaciones, también denominadas proxies. Estos cortafuegos operan en las capas de aplicaciones del modelo OSI y pueden examinar el contenido de los datos. Hay veces que la mejor técnica es filtrar paquetes basados en la información contenida en ellos mismos. Los dos tipos de filtrado anteriores no pueden usar esos contenidos de los paquetes para tomar decisiones de filtrado, pero estos pueden realizarse mediante filtrado de aplicaciones. Un filtro de aplicación opera en las capas superiores del modelo de red, la capa de aplicación. Este filtrado puede usar la información contenida en la cabecera del paquete, pero también es capaz de permitir o rechazar paquetes en base a los contenidos de los datos y a la información del usuario. Los administradores pueden usar este filtro para controlar el acceso basado en la identidad del usuario y o en las tareas concretas que el usuario está intentando llevar a cabo. Con filtros de aplicación, los criterios pueden establecerse basados en el comando emitidos por las aplicaciones. Esto significa que, por ejemplo, el administrador podría restringir a un usuario en concreto la descarga de un archivo de un equipo específico usando una FTP. Al mismo tiempo, podría permitir que el usuario cargase archivos vía FTP en el mismo equipo. Esto es posiblemente porque los diferentes comandos son emitidos dependiendo de si el usuario está recuperando archivos desde el servidor o depositándolos allí. Bueno, y como conclusión, pues hoy en día uno de los componentes más importantes que nos encontramos en la seguridad en redes informáticas son los sistemas de cortafuego. Su uso se ha extendido a todo tipo de redes e incluso a ordenadores personales. Un cortafuego proporciona un mecanismo de control de acceso de redes mediante el filtrado de paquetes, que es muy importante. El objetivo principal de un cortafuego es servir de barrera entre un entorno protegido y un entorno hostil. Y bueno, ya como conclusión, a mí me gustaría agregar que el uso correcto del firewall es el pie de base con el que debemos empezar si es que queremos montar una red o instalar una red. El firewall es la principal y la característica que debemos considerar primeramente, ya que este es el que va a permitir qué información está entrando y qué información está saliendo de nuestra red. Ahora, hablando siempre de cuidar la integridad y cuidar la confidencialidad de la red, el uso de un buen firewall, la configuración correcta del mismo firewall, es lo que va a determinar la seguridad propia de nuestra red. Adquirir un equipo bastante bueno en cuanto a hardware firewall nos va a librar y nos va a permitir no tener que pensar en la seguridad de la red, porque sabemos que el equipo está funcionando de forma correcta.
Ahora bien, es importante conocer el equipo para configurarlo de forma correcta también, ya que un buen equipo con una buena configuración hacen la excelencia de la red, pero recordando que nada es perfecto, pero sí podemos mitigar, digamos que en su gran mayoría, por no decir la totalidad de los ataques que llegan a nuestra red, y mantenerla segura en lo más en la mayor cantidad posible. Bueno, ya para finalizar la exposición del día de hoy, para aquellos que gusten profundizar más en el tema o conocer los medios de donde obtuvimos la información, aquí adjunto una de las fuentes consultadas, una de las fuentes consultadas, sí, de donde hemos obtenido esta información.